Randall Azofeifa, bienvenido a mi mundo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer poder estar acá y muchísimas gracias por la invitación. Gracias a vos más bien por sacar el rato y hacer el esfuerzo, mae. Un esfuerzo doble, yo sé hoy, mae, No se preocupe. pero te lo agradezco un montón. Venía ahora de camino en el carro y venía pensando un poco que hoy es digamos que el primer episodio que me toca fibras de la niñez, digámoslo así, tal vez, que me lleva recuerdos buenos, mae, de la niñez y de la infancia mía, mae. Y que ahora ahí te contaré tal vez un par de anécdotas de por qué, mae, pero definitivamente para mí es un gusto tenerte, mae, una de las personas que más respeto en el fútbol nacional Muchas gracias. y dentro y fuera de la cancha, mae, de verdad. Entonces, para mí, como te digo, un honor que estés en el espacio y normalmente, pues como siempre lo he dicho, en los primeros, llevamos como por 20 episodios que sacamos y se los he dicho a las otras personas, eh, yo ni hago un ejercicio periodístico sobre investigar a la persona y ver qué le pregunto ni nada, porque lo que me gusta es que salga una conversación siempre más natural, digamos, lo que la persona, como si nos topáramos en el metro en Beijing, digámoslo así, y no nos conocemos y nadie sabe quién es Randall y nadie sabe quién es Luis y nos topamos y empezamos a hablar porque X. Eh, y basado en eso, yo siempre le pregunto a la gente lo mismo, que a veces es como cliché, pero es desde, desde su perspectiva, digamos, desde tu punto de vista, que me gustaría que me contaras un poco de tus inicios, de la niñez, digamos, de dónde sos, cómo creciste, cómo fue tu infancia y qué te llevó, digamos, a los caminos que seguiste, en este caso el fútbol, ¿verdad? Que el fútbol fue, o es todavía, para vos una parte súper importante, digamos, de tu carrera, pero sé que de camino hay muchas cosas más, ¿verdad? De promedio. Entonces, quería conocer un poco primero de esas primeras etapas y qué te llevó por el camino de decidirte a ser un futbolista profesional y vivir de esto. Bueno, mi niñez transcurrió en Jardines de Tibás. Eh, Casualmente, ahí hay una particularidad. eh, Nosotros le llamábamos cuadras, ¿verdad? O sea, el barrio, pero se veían en manzanas. Entonces, casi todas las manzanas, eh, su punto final era la cancha. Ajá. Entonces, vos, cuando había vacaciones o en las tardes, eh, del grupo de amigos era ir a la cancha a jugar. Eh, Se basó mucho en eso porque también yo creo que en mi niñez era la época donde, si bien es cierto, ya empezaban a salir los videojuegos, pero no es tanto como ahora. Entonces lo que nos tocaba era, pues sí, ir a la cancha, a jugar, a mejenguear con más grandes, en dado caso los que teníamos bicicleta, andar en bicicleta, o sea, distracciones, pero siempre al aire libre, ¿verdad? Entonces, un día de aburrimiento, fuera un amigo o dos o tres, íbamos a la cancha a jugar, ¿verdad? A patear bola o lo que sea. Inclusive cuando tal vez uno no querían jugar, de repente salía un bat de béisbol o una manilla y una bola de béisbol y ahí a pelotear también con eso. Entonces, mi niñez transcurrió así, yo creo que eh, en cuanto al nivel familiar, pues nunca me faltó nada, ¿verdad? No fuimos de un poder adquisitivo alto, pero nunca me faltó nada. O sea, yo creo que también en cuanto a la educación, eso estuvo, creo yo, bastante bien, ¿verdad? Mis papás hicieron un esfuerzo también por tratar de que mis hermanos y yo tuviéramos una educación bastante buena a nivel escolar, ¿verdad? Y de colegio. Y en la casa también, ¿verdad? Yo soy el menor de tres hermanos. Este, pero es básicamente eso, ¿verdad? Una niñez totalmente normal, natural, sí la disfruté mucho, volviendo a ver para atrás. Ujú. Y ya desde pequeño, pues yo creo que ahí influyó mucho mi papá, el descubrir ese potencial y ese talento que tenía para el fútbol. Ya, y vamos a ver, porque ahí decías que eran muchos, que jugaban muchos en el barrio, digamos, en las Ujú. cuadras y todo. ¿Te tocó en eso
jugar, digamos, con compañeros, con amigos que decías, pucha, ma, qué bueno que es, tal vez, o demás, y que tal vez no se fueron por ese camino. O sea, ¿te Sí, recordás claro, gente un montón. que quedaron fuera, Pero digamos, en el proceso? muchísimos, ¿verdad? Obviamente el camino va marcando hacia dónde querés seguir, ¿verdad? Eh, Dentro de esos y que llegó, pues a la par de mi casa había Gabriel Badilla, entonces Ajá. desde pequeños nos entendimos, nos conocimos, fuimos como hermanos y casualmente los dos llegamos a jugar en primera división, lo cual es bastante particular y no es Ujú. normal. No. Pero sí, en ese ir a mejenguear, ir a disfrutar, todo, o sea, uno veía jugadores de muchísima calidad, ¿verdad? Pero bueno, los caminos hacia el fútbol te llevan a pagar un precio alto, Ujú, ujú. que no todos están o no todos lo quieren asumir. En el caso mío, pues sí lo quise hacer. Eh, no es fácil, no es para nada fácil, porque hay que privarse de muchas cosas, Ujú. pero también no me arrepiento de absolutamente nada. Claro. Sí. Mm. Y vos, ¿cómo eras, digamos, en esa época de niñez y adolescencia? O sea, porque, como decís, tenés que privarte de muchas cosas para llegar al camino, ¿verdad? Del futbolista profesional y más salir del país y toda la seriedad que eso requiere. Eh, Vos eras, digamos, el alegre del grupo, eras el serio, eras el más cohibido, eras digamos, más bien el que estaba ahí molestando, la joda y todo, pero que en el chingue, pero digamos, no en el sentido de que de fiesta ni nada, sino en el vacilón con los amigos, como... Sí, vamos a ver, a mí el fútbol me dio muchas cosas, ¿verdad? Ujú, Eh, s- Siempre tuve un talento natural ujú, con el fútbol, ¿verdad? Entonces fui reconocido desde pequeño por eso. ujú, Eh, Me tocó empezar a ser muy disciplinado desde pequeño por eso mismo. Siempre me ha gustado el choteo, me encanta el humor sarcástico, ajá, me fascina, ¿verdad? Y cuando uno empieza a ser parte de grupos de fútbol o en el colegio, lo que sea, pues se da todo eso. Claro, muy pequeño entendí que si yo molesto, pues, o sea, tengo que aguantar que me va y viene. molesten, ¿verdad? Y es muy natural también en los equipos de fútbol. Pero sí me tocó ser muy disciplinado desde pequeño. O sea, ya yo empecé, pues obviamente en Saprissa, y ya desde muy pequeño me tocó viajar con el equipo y ya tienes que comportarte de cierta forma. O sea, prácticamente a los 11 años tuve mi primer viaje ya con un equipo. Y a partir de ahí, pues ya se empezó a meter el fútbol cada vez y cada momento con más fuerza, con más seriedad, y eso te invita a posponer cosas en cuanto al entretenimiento, porque por ejemplo yo me acuerdo que yo llegaba al colegio, ¿verdad? O a la escuela, y era alístese rápido porque hay que ir a entrenar, Ujú. ¿verdad? Y no entrenaba cerca de mi casa, entonces alístese rápido, después de eso venga, haga tareas, cómase algo, el siguiente día pues casi que la misma dinámica, ¿verdad? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque muchas veces ese espacio de esparcimiento Ujú. no lo tuve tal vez como otras personas, pero me encantaba, o sea, me encantaba ir y tener la oportunidad de entrenar y todo, ¿verdad? Que eso sí, le tengo que dar mucho reconocimiento a mis papás, sí, a mi mamá y a mi papá, y especialmente a mi papá, que me anduvo para arriba y para abajo, me supo guiar en ese camino, siempre con la consigna del buen verbo y también de los buenos consejos. Sí, sí, qué importante eso. Ahora me quedé pensando porque, bueno, yo tengo una academia de Saprissa y a los chiquillos, digamos, me encanta y todo, trabajar con los chiquillos cuando estoy y demás. Yo ahora por tiempo más bien casi que nada más lo administro, digamos. Pero cuando hablo con los papás, siempre trato como de decirles lo mismo y pues a veces como que la gente entienda de ustedes tienen que ser un apoyo para el chico, ¿verdad? O sea, ustedes Sí, en es que es diversión, ¿verdad? Es un exacto. juego. O sea, no, nunca va a dejar de ser un juego, Ujú, ¿verdad? ujú, Lo más importante de esas edades es primero que se diviertan, ¿verdad? A mí me pasa lo mismo, yo doy clases particulares a niños ujú, y lo primero que les digo es que es lo más importante en el fútbol. Lo más importante es divertirse. ujú. Siempre empieza como un juego. Ya el juego,
como tal te va a llevar a querer ganar y todo lo demás. Sí. A partir de ahí, una cosa que no puede pasar en los niños o en los jóvenes es que llegue un punto donde diga, ya estoy harto del fútbol y me quiero salir. Y en eso entra mucho en juego los papás, los entrenadores y todo eso, ¿verdad? Entonces esa parte es delicada. Para mí es muy importante y clave que los niños, jóvenes estudien, Ujú. ¿verdad? Eso los lleva y les da una amplitud diferente en el juego como tal. Pero si las opciones y el camino los lleva a hacer o a tener la oportunidad de ser jugadores profesionales, las dos cosas se pueden llevar bien. Sí, sí, y es que al final de cuentas, ahora dijiste eso y me encanta esa parte, que sigue siendo un juego, ¿verdad? O sea, que la diversión no puede dejarse de lado y que hay que tener cuidado con más bien no frustrarlos, ¿verdad? A veces porque también Sí. yo lo que he vivido mucho es tratando de ser como formador en la parte de otros entrenadores vienen a meter chiquillos grandes y que ganar partidos y todo eso. No, eso no, no, Y no eso es no así. deja nada, mae. No, Pero absolutamente. entonces los papás empiezan a presionar, ¿verdad? Sí, y creen que ese es el juego. O sea, yo siempre les digo, el resultado va a depender de muchas cosas, ¿verdad? Ujú, Pero lo que usted haga para ese resultado es lo que al final importa. ujú, ¿De qué sirve tener niños que no importe la forma de cómo ganar más que ganar? Si al final crecen sin valores, crecen sin ninguna formación, crecen sin tener la oportunidad de pensar dentro de la cancha, ¿verdad? De ser honestos dentro de la cancha, ujú. simplemente por el hecho de Claro, ganar, claro, ¿verdad? Eso claro. no te da absolutamente nada. Entonces al final, cuando lleguen a ser profesionales en el entendido de que muchos tengan esa dicha, Ujú. no llegan a ser buenos No, profesionales. no. Y a veces uno le toca tomar decisiones. Y para todo, ¿verdad? Ajá. No Porque solo para el está fútbol. exactamente, porque, o sea, lo que usted tiene en la mano es sumamente delicado. Ujú. Entonces, si ese jugador no llega a ser un jugador profesional, valga la redundancia, ¿qué le estamos dejando a la sociedad? Que no importa la forma, que no importa el Ujú. proceso, que hay que tener los resultados a como dé lugar, independientemente de si hago el bien o en muchos casos no se hacen las cosas tan bien. Entonces, esas son cosas en las que hay que influir en los niños y en los jóvenes. Sí, sí, a nosotros nos pasó de hecho hace poquito que un grupo de chicos ahí, en una de estas travesuras infantiles, ¿verdad? Claro. Fuera de la academia, cometieron algunos actos ahí incorrectos e indebidos. Sí, chiquillos, son niños de 13 años, ¿verdad? De todo. Y nos tocó perder un partido ahí de los campeonatos que hace esa prisa de academias recreativas por no presentarnos, porque nos tocó suspender a unos, pero yo le decía al profe, es que si no lo suspendo, ¿qué? O sea, que les enseño que está bien, que no importa lo que pase, los valores no están, ¿verdad? No, y pasa ya a nivel profesional. Ujú. Por ejemplo, guardando las distancias, Claro. Hansi Flick, el jugador que llega tarde lo dejaba fuera de lista o lo dejaba en Ujú, banca. ujú. Es que es así. Pero, ¿cómo minimizas ese margen de error? Trabajando los niños, ¿verdad? Enseñándolos que ya el fútbol lo lleva por esa parte, pero tiene mucho que ver el Sí, formador. sí, claro. Y bueno, vos pasaste esa etapa, ¿verdad? En Tibás, como me decías y todo, y luego ya entraste como en poco a poco más en esta profesionalización, ¿verdad? Yo recuerdo, y me corregís porque no recuerdo si era Fusión Tibás o Saprissa de Corazón o cuál de estos, que vos estabas en segunda, pero jugabas con el equipo de primera, que a ese equipo de segunda le va muy bien y todo, me parece, con una final. ¿Quién es aquí? ¿Es Santa Santa Cruz, sí. Cruz? Santa Cruz, Santa Sí, sí, Carlos. sí. A ver, Santa sí, Cruz. que les va muy bien esa generación. ¿Cómo fue ya empezar a verte, digamos, verte en tele también, verte ya también con jugadores que eran ídolos, tal vez, Sí. ¿verdad? Adrián, a mí me tocó madurar muy, muy joven. Ujú. eh, porque las cosas para mí, creo yo, se dieron muy rápido. Y dentro de esa rapidez de encontrarme ya a un nivel profesional, había cosas que tenía, que no sabía que se iban a dar de esa manera, pero que tenía que aceptarlas y adaptarme. Yo firmo contrato profesional con Saprissa a los 16 años, No. como en octubre, más o menos, septiembre, octubre. Y al siguiente año, yo cumplo en diciembre, al siguiente año yo debuto en primera división con 17 años. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros estábamos en la selección sub-17, que me abrió a mí todos esos caminos y esas puertas para ya entrar a un nivel profesional, ¿verdad? Ujú. Eh,
pues me tocó madurar muy rápido, me tocó en un año sacar 3 años de colegio, y ya empezarme a entrenar a un nivel diferente y con una exigencia mayor, ¿verdad? Que el cambio fue brusco para mí. O sea, imagínate, 16 años ya en un camerino con Eric Lonis, con Hernán Medford, Pate, o sea, con jugadores de muchísimo peso que uno miraba siempre toda la vida, pero que de repente te encontrás en un camerino con ellos y de ahí, y el golpe es fuerte, es fuerte. Entonces, adaptarse a eso, en el caso mío no fue nada sencillo. Me tocó, como dicen, comer zacate, me tocó ganarme el derecho de piso. Yo a nivel profesional estuve con Saprissa prácticamente 5 años y hasta el último año mío fue donde tuve la oportunidad de ser titular y ya después jugar en el extranjero. Pero en ese proceso me tocó, sí, lo que vos decís, sacaron una regla donde 2 jugadores por equipo podían jugar en segunda división y en primera división a la vez. Yo era uno de esos. Se conformó este equipo de Fusión Tibás, donde era un muy buen equipo. Llegamos a la final y perdimos la final y no pudimos subir a primera división. Pero yo jugaba en los dos, jugaba en Fusión Tibás y jugaba en Saprissa en ese momento. Entonces, esa parte la disfruté mucho, la disfruté bastante. Creo que maduré muchísimo porque jugar en segunda división es sumamente complicado y más en ese momento, ¿verdad? Claro. Inclusive ahora tienen, diría yo, un poquito más de facilidad en cuanto a canchas, pero en ese momento era rudísimo y golpeaban mucho y de todo, pero me ayudó a madurar bastante y a entender muchas cosas, ¿verdad? Entonces, ese proceso de maduración lo tuve que tener a fuerza y bueno, me sirvió para seguir en el camino que yo quería, y como dije antes, también pagando un precio alto. Claro, claro. Y ahí te iba a hacer una pregunta que va de la mano con una anécdota que te conté antes de las fibras de la infancia. Yo, una de mis primeras veces en el estadio, y porque esto lo traté de corroborarlo, el dato, digo, busqué por internet y todo, y es algo que no sale por ningún lado, o por lo menos yo no lo he encontrado. Nosotros íbamos poco al estadio porque yo soy de Naranjo y entonces no está tan cerca, sí, ¿verdad? Sí. Exacto. Y mi papá no era como muy de ir al estadio tampoco. Nunca nos perdíamos un partido súper sapricista. De hecho, el primer partido que voy es como el 90 y resto, cuando no iba nadie al estadio, finales de los 90, después de, o inicios de 2000 más o menos. Me acuerdo que metí un gol Justin, de hecho, contra Punta Arenas. Estaba tan vacío que pagamos sombra y nos metimos en palco. Ah, ok. Imagínate, nos metimos en palco porque no había ni guardas. Sí, el estadio estaba vacío un día en la tarde. Pero ya entra la era Vergara y en esa era Vergara ahí está este partido contra el Deportivo Cali, de que perdemos. Presentación. Perdemos 3-0, no sé qué, ¿verdad? Pero era mi primer partido de noche en el estadio. Yo tenía como 11 años, era como la segunda o tercera vez que iba al estadio. Y un amigo de mi papá, que era el jefe de él en el banco, es el con el que vamos, que es el que llevamos, no sé qué. Y él me dice: yo tengo un primo familiar, creo que es primo, me parece, que está ahí en ligas menores, no sé qué. Vamos a ver si juega y demás, que se llama Randall Azofeifa. Que era don Carlos Jiménez, que Carlos, yo sé que las familias son grandes y no sé, pero él me acuerdo que no sé si es sobrino de tu papá o primo de tu papá. ¿Es macho? Sí, creo que sí. Ajá, sí, macho, claro. Macho. Sí. ¿Estuvo en Turquía? Sí, a ver, imagínate, sí. De hecho, siempre le digo que me mande un audio haciendo la voz de mi papá. Sí. Sí, entonces él nos llevó y todo, que lo quiero mucho. Sí, nosotros lo queremos muchísimo, macho. Y mira, ahora que ya estoy en una transición diferente del fútbol, eso que vos decís de ir como aficionado al estadio, o sea, ahora me toca vivirlo y es otra cosa, o sea, es otro completamente mundo. Diferente. O sea, ahora que me ha tocado más con mi hijo, lo vivo muy, muy diferente y tengo otra perspectiva de las cosas, ¿verdad? Pues siempre lo viví desde abajo hacia arriba, ahora lo estoy viendo de arriba hacia abajo y es bonito el ambiente que se crea, y la ilusión. Entonces ahí es donde volvemos a lo de antes, esa responsabilidad social que se tiene en el formar buenos jugadores. Es el ejemplo que se le da a todos esos niños y a toda la gente que llega a ver que llega a ver un buen espectáculo en el estadio, ¿verdad? Claro. Y ahí la pregunta que tenía junto con eso era,
vos ya estabas en ese equipo, vos, porque de ese partido solo sale la alineación titular. No vienen cambios. No sé, ¿a vos te tocó jugar ese partido? Sí, No, es que yo tengo la idea. Entonces, vamos a ver, cuando llega Vergara, en esa transición, yo me voy a hacer una prueba, si no me equivoco, al Dinamo de Kiev. Me salieron para hacer una prueba y me querían comprar. Pero cuando llega Vergara dice, ningún jugador sale de Saprissa, nadie, todos se quedan. Me iban a comprar en ese entonces en $250,000, un super equipo, el Dinamo de Kiev, unas instalaciones impresionantes. Yo voy a hacer prueba como unos 10 días. Y empieza todo eso, la era Vergara, que le quitaron todos los patrocinadores al uniforme limpio, solo nacionales, todo se empieza a conformar un equipo sumamente pesado en Saprissa, ¿verdad? En cuanto a figuras. Y se empiezan a dar ese tipo de encuentros, ¿verdad? América de Cali, se empiezan a hacer algunas reformas en la cancha, se pasa a cancha sintética, se le empieza a dar a Saprissa una connotación diferente y se empiezan a dar cambios muy positivos y que nos ayudaron después a conseguir cosas importantes, ¿verdad? Y en esa transición, ¿vos cuánto estuviste porque te fuiste como en 2006, ¿verdad? Yo me fui en junio del 2006 con Vergara. Yo pude haber estado tal vez de 2 a 3 años, sí. Tamaño poco. Y ya pasando como a esa parte de la transición, porque sí quería preguntarte como el tema de Europa y todo esto. Bueno, yo tuve una experiencia y de hecho yo hice justo te decía ahora lo de que hay para mí una camada de jugadores que yo les tengo como mucho aprecio dentro y fuera de la cancha, ¿verdad? Vos, Bola, que con Bola sí he podido interactuar más, Bola es un tipazo. ¿Cómo se llama? Bueno, el Pupi, ahí está en la parte, tengo que buscarlo, he hecho ahí todo el contacto estoy terminando un posgrado en análisis de datos en fútbol. Entonces, la herramienta de Pupi ahí, tengo que buscarlo a ver si me ayuda con el trabajo final. Y cuando yo estaba haciendo una maestría en gerencia deportiva, de hecho, que fue el programa que hizo, creo que Celso también, estaba Keylor. Y nada más que eran clases asincrónicas, entonces uno solo interactuaba con los futbolistas o con los jugadores o con los compañeros que no eran futbolistas, que veníamos de otro ámbito, que estaban en trabajos. Y me tocó ser compañero de Rafa Romo, dos futbolistas. Rafa Romo, el portero de Venezuela. Tipazo. Rafa sí hizo una amistad muy, muy de que todavía nos escribimos y nos hablamos y ahí lo sigo mucho. Y con Fabián Balbuena, el capitán de Paraguay, gran tipo. Y Fabián me decía algo, y ahí va la pregunta más o menos que te iba a hacer. Me decía, Luis, en el fútbol hay mucho, lo que decías, minimizar el riesgo, aumentar las posibilidades, entrenando fuerte, teniendo talento, obviamente, pero hay un componente de suerte que también se necesita, sea como sea, que usted lo maximiza o lo minimiza, lo que sea. Y él me contaba y de toma de decisiones también fuera de la cancha. Y él me decía que él, cuando estaba en Cerro Porteño, pero en el Cerro no en el que jugó Diego Madrigal, sino hay otro como Cerro en Paraguay, lo buscó, creo que Corinthians fue con el que jugó él. Y Corinthians, usted sabe cómo es en el fútbol a veces y más antes, esas negociaciones raras que el Corinthians lo quería, pero el club es sí, pero nos deja por aquí una plata extra, lo que usted sabe cómo es eso, ¿verdad? Y él tomó la decisión porque me dice, si yo no me iba a Corinthians, nunca hubiera jugado en Premier League, ¿verdad? En Inglaterra. Y no me arrepiento de la decisión, pero en ese momento tal vez alguna gente me decía, no, ¿cómo va a dejarle la plata? No sé qué, ¿verdad? ¿Cómo es esas tomas de decisiones para los futbolistas, ¿verdad? Ya cosas que tocó irse a Europa y demás, en decidir si me voy a ir para este equipo que está apareciendo, si es una opción que quiero, o les toca a veces decidirse entre una y otra. ¿Cómo manejan eso, digamos? El cambio no es sencillo. Bueno, en el caso mío no fue. Yo tuve 2 momentos complicados o 2 momentos complejos. Uno fue el paso a primera división y el otro fue el paso al fútbol extranjero, ¿verdad? En este caso a Bélgica, Europa. Hay sin fin de posibilidades, sin fin de opciones, sin fin de formas que se dan. La salida mía de Saprissa no fue la mejor, por múltiples razones, pero yo lo tenía claro. Si yo quería mejorar como jugador,
si quería buscar o tener una ambición diferente en el buen sentido, tenía que dar ese salto, tenía que dar ese paso y hice todo lo posible para que así fuera. Pero la gente cree o se imagina que es sencillo y es lo más complicado del mundo. Llegas a un clima diferente, cultura diferente, comida diferente, idioma diferente. El vivir día a día es completamente diferente. eh, y el fútbol te da esa opción, pero dentro del día a día se convierte en una parte pequeña. Entonces, todo el resto te tenés que adaptar, ¿verdad? Porque sí, vos sos bueno, tenés talento, por eso se fijaron en vos, por eso te contrataron en otro país, pero todo el resto depende de vos. Todo el resto de cómo verlo como limitaciones o como oportunidades, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, volvemos a lo que dije al inicio, hay un precio que pagar, ¿verdad? Porque de entrada, y lo pongo así de sencillo, imagínate, yo llego a Bélgica habiendo jugado en diciembre, yo llegué en julio de 2006, diciembre de 2005 había jugado Mundial de Clubes, junio de 2006 había jugado Mundial Mayor. Y yo ya después de eso doy el paso a Bélgica. Ujú. Ni idea quién era Randall Azoveifa, ni idea si había jugado Mundial Mayor, ni idea dónde estaba Costa Rica, ni idea había salido campeón con Saprissa, nada. O sea, absolutamente nada. Por dicha iba con mis papás que eran los que me conocían, pero si no, entonces ahí hubo un choque. Claro. No porque yo creyera que tenían que conocerme o que iba a tener un respeto, sino porque había que entender que el espacio me lo tenía que hacer, que tenía que empezar de cero, que tenía que ir pasando etapas en cuanto a adaptación, que las tenía que vivir sí o sí. O sea, no podía saltarme nada. Y esa transición requiere paciencia, requiere Ujú. fuerza, requiere el saber que en algún momento estás más solo, dicen unos, más solo que el chavo, entonces hay que adaptarse. Y no es sencillo, o sea, no es sencillo, pero yo tenía claro mi objetivo y por dicha la adaptación más o menos duró entre 6 meses y un año. Wow. Y bien, me encanta. De hecho, mi primera hija nació en Bélgica, todo bien. eh, Terminas queriendo el país como tuyo y el fútbol, después de ir topándose con un nivel más alto, exigencia más alta, tener la oportunidad de jugar Europa League, de jugar preliminar de Champions, de jugar un montón de cosas que el fútbol te lo da, pues eso era lo que yo quería sentir, tener a la mano. Ujú. Y entonces esas fases difíciles que tuviste ya se convierten en aprendizaje para lo que seguía después. ¿Y vos ibas ya casado cuando te fuiste para allá o ibas Yo me soltero? fui en junio de 2006 y me casé en diciembre de 2006. O sea, ya Ok. tenía Sí, 3 años y medio de estar de novios con mi ujú, esposa. ujú. Yo me fui, a los 6 meses vine, nos casamos y nos Sí, sí, fuimos. sí. Sí. Ya, ya. Es que la historia, la que he escuchado es la que cuenta Bolaños, la de él. Esa sí me hace gracia, ma, que él dice que dice, yo iba todo bien, tranquilo, y verdad, que lo contó, creo que fue en un programa de estos de Visión, o no sé cuál de ellos, que dice que él iba tranquilo y demás, y todo bien, vamos, no sé qué, y no me han hablado nada de matrimonio ni nada, y un día estoy entrenando y la veo allá a ella en el palco con las otras ya más experimentadas Sí, sí, esposas, tenía que y, casarse. y ya vi la francotiradora, y entonces cuando ya, bueno, y entonces nosotros qué. Pero bueno, Bola en ese momento ya tenía una hija también, Sí, sí, ¿verdad? sí, claro, Sí, era sí. otra realidad, pero sí me hizo mucha gracia como cuenta la historia. Ahora que decías vos eso, yo siempre he defendido mucho al futbolista porque, man, vieras que yo hasta a veces me agarro por tonteras con la gente porque a veces dicen, es que se fue por Europa y no pegó y no sirvió y viene para acá y un mes, duró un año y no sé qué. Y le digo yo, man, vea, yo me fui a vivir por mi trabajo un año en Estados Unidos. Estados Unidos, que ya ahora vivir en Estados Unidos, hay muchas cosas que son similares acá. Ujú. De un montón hablan hasta español, Sí. primero. Ya tenía 30 años casi cuando me fui. Me fui casado, me fui con todas las comodidades, además. Y aún así hay choques Claro. emocionales y no todo el mundo es igual. Entonces,
yo creo que a veces se le juzga sin saber. Si usted no lo ha vivido, cuesta mucho juzgarlo, mae. O sea, Es demasiado difícil. Inclusive ahora que hoy, creo yo, es el mejor momento para dar ese salto a nivel laboral, digamos, ya sea en fútbol o en otra cosa. ujú, Porque, por ejemplo, mi cuñado mayor, con 3 hijos, casado, le salió una oportunidad laboral para irse a Suecia, ujú, imagínate. ujú, Y yo le decía, es el mejor momento para irse, ¿por qué? Porque ahora la comunicación es diferente, o sea, tienes a la mano un montón de cosas, la información del país donde vas, todo bueno. Pero no deja de ser difícil, o sea, es sumamente complicado porque estar en una realidad totalmente diferente es difícil y el tico no está, bueno, ya cada vez más ujú. sí, pero no está tan acostumbrado a cambios tan drásticos. Inclusive a mí me explicaban una cosa en dado momento y tiene mucha razón. Por ejemplo, nosotros aquí salimos a la calle y ¿qué vemos? Montañas, Ajá. montañas, montañas. Entonces, cuando salís a Europa, inclusive a Estados Unidos, en un país como Bélgica, que la montaña Ujú. más alta mide 600 metros, entonces, no ves nada, no ves nada. Sí. Entonces, ¿qué es la similitud que hacen? Que aquí no ves más allá de las montañas, en cambio, en otro país la visión es totalmente abierta eh, y es de 360. Entonces, ese tipo de cosas lo ayudan a uno a crecer como persona, a crecer, en el caso mío, como futbolista, pero vuelvo a lo que dije antes, el precio es alto, Ujú, es muy, muy, muy alto. A mí me tocó, como anécdota, ujú, mi primer partido como titular, eh, jugamos contra el Anderlecht en ese momento, bueno, el Anderlecht es uno de los equipos más bravos de Bélgica, jugamos en casa y ese día, por casualidades del fútbol, me tocó ser titular. Inclusive habíamos 15 en la lista porque habían lesionados, entonces sí, el entrenador que yo no era del total agrado de él, ¿verdad? ujú. Me tira de titular y con la bendición de que ese día fue mi primer gol, me dieron jugador del partido, una botella de champán yo ni tomo y creo que era un trofeo, no sé qué. Muy lindo todo, ¿verdad? El juego como tal, la sensación. Llegué a mi apartamento, porque en ese momento todavía no estaba casado, solo en el sillón, con la botella de champán aquí que no tomo, ahí sin abrir y con el trofeo, llamando a mi familia en ese momento por la computadora para enseñarles. Y ya. ¿Ya? O sea, y muchos de la vida de los futbolistas es así. Y eso tal vez, imagino que a muchos les puede pegar en el ego cuando se van para allá, porque muchos de acá se Total, van imagina, siendo. ok, sumarle a eso, ok, cambiemos un poco el escenario. Ujú, Partido malo, me ujú, sacaron, o sea, medio tiempo, ujú. falló un gol, frío, nevando, o lo que sea, lloviendo, imagínate. Sí, sí, O lo que dan sea, ganas es como una sopita y unos chocolates y ver una película por lo y ya. menos acá, o sea, y el tico es muy familiar, entonces Ujú. te llama el papá, te llama la mamá, o venga y nos distraemos un rato, que para mí esa fue una bendición muy grande, el tener a mi esposa a la par me ayudó Claro. a tener la posibilidad de crecer como persona, como futbolista y a tener un apoyo en alguien con quien compartir los momentos bonitos y con quien estar respaldado en los momentos no tan bonitos, ¿verdad? Ujú. Y qué tanto, porque bueno, no sé vos en esa parte que tanto te afecta, digamos, pero el tema de la alimentación, hay gente que tiene sus gusticos, digamos, Claro. de que más es que lo que me gusta es la comida así, o sea, el sazón de esta manera o la otra. Cuando tengan la necesidad de alguna cosa, se Ajá, van a dar cuenta que, exacto. que en ese proceso que te indiqué de maduración, por ejemplo, que me tocó viajar muy joven, Ujú. entonces ya te das cuenta que ya el arroz y los frijoles ya no es tanto y adáptese a otras cosas, que ya le tienes que meter más a la ensalada, que no. Y siendo muy honesto y muy transparente, por ejemplo, en mi casa, en esa niñez, la ensalada siempre era repollo con tomate. Eso era, repollo con tomate, Ujú. arroz, frijoles, pollo, cuando había ensalada, ¿verdad? Y después te das cuenta que hay una variedad de ensaladas y le terminé agarrando el gusto hasta el día de hoy, que me fascinan las ensaladas. Por darte un ejemplo, ¿verdad? Ajá. Pero, por ejemplo, a mí me tocó mi primer viaje con un equipo de Saprissa a Perú.
Me tocó comer una cosa que se llama anticucho, que eso es corazón de toro, riquísimo, mazamorra morada, o sea, la gastronomía peruana de por sí ya es muy buena, ¿verdad? Bueno, sí, claro. Pero eso te va abriendo la visión, ¿verdad? Te va abriendo el campo de saber que tenés que explorar ciertas cosas para saber primero si te gusta o no y también para adaptarte. Después, en uno de esos viajes de niñez con equipos, me tocó ir a Italia. Me tocó quedarme, en Perú me tocó quedarme en una casa, en Italia me tocó quedarme en una casa también. Hay que ver esos italianos comiendo, o sea, es una cosa, Sí. ellos te sirven como 4 platos, 5 platos, es increíble lo que comen, ¿verdad? Pero igual adaptarte, probar, todo, Claro. y eso te va ayudando. Entonces, ya cuando llego a Bélgica, yo nunca he sido como muchas personas que dicen que les hace falta el arroz. Bélgica, arroz, nada. Sí, las papas fritas en Bélgica son espectaculares. De hecho, las papas fritas se inventaron en Bélgica. Y me tocó probar el conejo, me tocó probar jabalí, me tocó probar venado. Y bien, bien, me tocó adaptarme a todo eso. Me tocó adaptarme a cosas que no sabía que existían dentro de la vida de un futbolista. Por ejemplo, los días de partido. Había almuerzo y en el almuerzo ponían las 3 carnes. Carne, pollo, pescado, pasta, puré, todo, ¿verdad? Ensaladas, todo. 3 horas y media antes, que ellos le llaman, bueno, en general se le dice así, comida de partido, te ponían lo mismo. Carne, pollo, pescado, pasta. Si vos, ¿verdad? Dentro de ese conocimiento que tenés que tener de vos mismo, no comías lo necesario conociéndote, llegabas al partido o muy pesado porque comías cosas que no estás acostumbrado, o al contrario, con hambre y todo, no con la energía necesaria. Entonces, esas son cosas que hay que ir conociendo en el camino. Cuando van cambiando las estaciones de a primavera, otoño, invierno, verano, las comidas también van cambiando para adecuarse a todo eso. Entonces, esas son cosas en las que uno tiene que tener cierto conocimiento, no limitarse, porque también, vas al súper, no vas a encontrar lo mismo. Y vas al súper y lo que aquí vale muy barato en cuanto a frutas, allá te vale 4 veces más, 5 veces más. Y muchas veces, normalmente es muy buena calidad, pero muchas veces no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, todas esas cosas son importantes de saber. ¿Qué me pasó a mí en Italia? Creo que fue con eso que pasa a uno de estas tiendas de como tipo los AMPM o esas tiendas, ¿verdad? Y es la verdad es que no tengo mucho tiempo y no voy a pagar esta comida, me la voy a ahorrar. Voy a comprar un par de cochinadillas en el súper para error, porque uno piensa como latino, donde usted gasta 1,000 pesos en el súper con un par de paquetillos y versus un almuerzo decente, te cuesta 6 rojos, digamos, un casado, bueno. Y era como, y yo voy a la factura y yo, pero suave, valía lo mismo el almuerzo. ¿Qué es esto? Claro, porque más bien todos estos productos de baja calidad los tienen tasados altos para que no se consuman. Por ejemplo, a mí me pasaba mayonesa. Los bananos en general, bueno, cuando llegan a Europa tienen que tener cierta medida, cierto color, todo, o sea, una cosa estandarizada de muy alto nivel. Yo veía a los compañeros comiéndose los bananos verdes y yo, pero ¿qué están haciendo? ¿Cómo se están comiendo el banano así? Hasta eso, ¿verdad? Claro. Entonces, obviamente no llegué a comer un banano verde. Y ¿sabes qué pasa en esos momentos? Que uno valora muchísimo más el país de uno. Y ya no es, porque cuando un tico sale, a veces, no todos, empieza a criticar mucho a Costa Rica. Y que las calles, y que en mi país es de esta forma, y que eso no es tan bueno. Pero yo después, muy rápidamente me di cuenta que el país mío es tan bonito, que lo defiendo en cualquier lado y que tiene sus particularidades, sí, como todos, pero uno se empieza a valorar muchísimo más el país. Sí, que no es que uno, porque yo soy uno, por ejemplo, y eso sí, y tuve el shock cuando volví, de hecho, estuve poquito tiempo fuera, tuve el shock con las presas otra vez, ¿verdad? De que es como, un año y resto sin presas y... Pero es que también, en cuanto a eso, no han vivido, mira lo que es una presa en Turquía. Es que eso que decís debe ser una cosa terrible. De 5 de la mañana a 10 de la noche, o sea, una cosa impresionante. Yo nunca he visto algo parecido.
Entonces ya uno dice, no, las presas de Costa Rica No son tan feas, claro, sí, por eso te digo, a mí me tocó ir en Arizona, donde tenía 10 carriles y 3 iban libres, pero no es, creo que uno empieza a apreciar las otras cosas buenas porque uno dice, sí, hay cosas que obviamente no nos van a gustar, como en Europa hay otras cosas que no me van a gustar, pero eso tiene Costa Rica y lo defiendo, como decís vos, ¿verdad? ¿Sabes qué Porque... me decían a mí? Perdón que te Dale, dale, interrumpa. dale. Los compañeros ya cuando sabían, ubicaban todo lo de Costa Rica Ujú. y se daban cuenta que en Costa Rica no hay Ajá. las estaciones que hay en esos países. Me decían, ¿qué está haciendo usted aquí? ¿Y cómo les explico? O sea, que lo de uno iba por otro lado, ¿verdad? Claro, claro. Porque... Y ya ahí te das todavía más cuenta de lo afortunado que es uno, ¿verdad? Sí, no, la nieve, por ejemplo, es terrible. El La que ve la nieve es nieve solo por espantosa. películas y O sea, la todo, nieve es ma. linda en la tele. Ah, exacto. O 5 minutos, pero la nieve es espantosa. Ajá, un Y día para conocerla. a los que nos toca lidiar en su momento con la nieve a nivel de entrenamiento es horrible, porque si está haciendo sol, te encandila la nieve de abajo Ujú. y se te mete en los tacos Qué y feo. no, es horrible, espantoso, espantoso. Sí, imagino que debe ser una cosa terrible. Y ahora, justo también estaba pensando, vos viviste en dos países muy diferentes, Muy porque diferentes. Bélgica, en Bélgica, por cierto, en Bélgica vos estuviste con Brian, ¿verdad? Con Brian y Roy Mighty. Pero vos ya fuiste el primero que llegó. Yo llegué al mismo tiempo de Brian. Al mismo tiempo de Brian, ok. Llegamos juntos. Ah, ok. ¿Y quién se fue primero de ahí? No recuerdo. Brian. Brian primero. Sí, se fue al Twente. Al Twente, ah, ok. Sí. Un Sí, año después me fui yo que te fuiste para Turquía. para Turquía. Primera vez. Qué dos mundos tan diferentes, ¿verdad? Totalmente. La vieja Constantinopla y todo lo que el mundo otomano de Turquía tiene Sí, versus un no, país tan frío como Bélgica, y ¿verdad? se fue muy rápido. O sea, fue todo muy rápido, porque cuando a mí me dan la noticia creo que me la dan en diciembre a finales. Ujú. Fue así, me llama el representante, a mí me quedaba año y medio de contrato. El gen. Sí, inclusive estábamos hablando ya de renovar contrato. Me llama el representante y me dice, hay un equipo turco interesado en usted. Y tras de eso, los visores de ese equipo fueron a ver un partido donde yo metí 2 tiros libres. Ajá. Entonces estaban vueltos locos. Ok. Y me dice, están negociando entre los equipos. Está bien. Ujú. Cuelgo, 15 minutos me llama, ya está todo listo, usted decide si se quiere ir. Y yo, pero suave, suave, suave. Me dice, sí. Ok. Y ya, o sea, muy sorpresivo todo. El siguiente paso fue que la gente de Turquía habla conmigo, me da la propuesta, todo, ¿verdad? Mi primera pregunta fue, ¿cómo es el tema con las mujeres por ser un país musulmán y todo? Entonces ya ellos me explican que no, que Turquía es muy diferente, ya, todo Ujú. el tema que se sabe sobre Turquía. Y el siguiente paso fue ir a conocer Turquía. Me dice, vea, hagamos esto, viaje a Turquía. En ese momento la familia de mi esposa estaba en Bélgica, mi hija tenía 1 año y 3 meses, entonces dejamos a mi hija con la familia de mi esposa y nos fuimos ella y yo como 3 o 4 días a Turquía. Viaje a Turquía, ve todo, si le gusta, Ujú. pues ya los equipos hablaron, ya es la decisión suya. Yo no les puedo explicar cuando yo llegué a Turquía, o sea, obviamente y para bendición mía, eh, bueno, el equipo era la capital de Ankara. Ujú. Me recibe el secretario deportivo que hablaba español, casualmente. Me recoge en el carro y me lleva al complejo deportivo. Y yo le pregunto que si ese es el hotel donde nos vamos a quedar, pero no me entienden. Me dice que sí. Le digo, ábreme la cajuela para sacar la maleta. Me dice, no, no, este es el complejo deportivo. O sea, este no es el hotel. Y yo, ¿es en serio? Me dice, sí. Entonces, ya subía el nivel y la exigencia. O sea, yo tenía en ese complejo deportivo una habitación para mí solo, eh, 5 o 6 canchas de entrenamiento, en el sótano había piscina, sauna, una sala de masajes impresionante. O sea, era algo increíble. O sea, yo no podía creer que estuviera viviendo eso, ¿verdad? Obviamente las condiciones mejoraron muchísimo y, y bueno, se dio todo,
pero igual ese cambio fue menos brusco que los otros porque ya tenía cierta experiencia en cuanto a lo que viví en Saprissa en ese paso a nivel profesional y lo que viví ya yéndome para Europa, pero sí son dos mundos completamente diferentes. Claro. Pero, o sea, yo le digo a la gente, si usted tiene la oportunidad y las condiciones para ir a conocer Turquía, vaya. O sea, nosotros quedamos enamorados de Turquía, nos encantó, vivimos 3 años y medio y conocimos gente súper especial, el turco súper servicial y nos llevó a todavía amplificar más la visión de las cosas. Ajá. Estábamos en un mundo musulmán, no extremista, pero Sí, claro. en donde había que entender ciertas cosas de la cultura, pero también nos enriquecimos mucho a nivel de conocimiento. Sí, ahora ya que me acabo de pensar que entonces mi mamá que va a ver este episodio que está como 2 años tiene de estar diciendo que quería ir a Turquía, Tiene que ir. ya Sí. no tengo quite, ahora sí, ya lo tenía casi convencida de ir a otro lado, pero bueno, No, tienen que ir. vamos a ir a Sí, Turquía. es espectacular. Inclusive en la segunda ciudad, donde el segundo equipo donde yo juego en Turquía, estábamos como a media hora de un lugar que se llama Capadocia, que es Capadocia. espectacular. De hecho, hace un año llevamos a mis hijos, ya más grandes, para que conocieran y estuvieran ahí, les encantó. Sí, de hecho es vacilón porque bueno, yo voy a hacer guardando las grandes distancias del caso, ¿verdad? Pero yo lo que jugué ahí en el amateurismo de este país fue en fútbol sala y era bien malo de por sí. Y después de los 30 cambié de deporte, me hice el levantador de potencia, entonces el mundial es en Turquía el otro año. Qué chido. Entonces de quién sabe quién quita un quite, ¿verdad? Ya, sí. este año, es lindísimo. O sea, Turquía tiene su historia con el Imperio Otomano. O sea, un 10% de Turquía está en Europa, el otro está en Asia. O sea, me encantó la experiencia y todo lo que viví. Sí, debe haber sido un mundo interesante. Yo te iba a preguntar en esos tiempos, tanto en Turquía, bueno, creo que en Turquía tal vez ya estabas con familia, más ya toda tu familia, digamos, y más maduro, por así decirlo, ya habías pasado el paso por Bélgica, pero en esos primeros tiempos que estuviste ya, esos primeros meses, el tema de ¿cómo se llama? De la diversión fuera de cancha, porque entrenabas, comías, alimentación, pero ¿qué hacías, digamos? Porque no había familia, no había, no era, tal vez, no sé si había... ¿En Bélgica o en Turquía? En las dos, digamos, pero principalmente en Bélgica, que fue cuando llegaste más solo, ¿verdad? Que No, decías... ¿sabes qué es lo que nos pasó en Bélgica? Tanto a Brian como a mí. Ajá. De ahí, no sé, el equipo nos daba carro. Ellos tenían un patrocinador y nos daba carro a cada jugador. De ahí nos encontramos con la sorpresa de que la licencia de acá no servía. Entonces tuvimos que hacer examen de manejo y todo para que nos dieran el carro. Entonces los primeros meses estuvimos sin carro. Claro, ahí moverse es mucho más sencillo, pero de eso me di cuenta ya como al año, de la forma de movilizarse cuando uno tiene carro. Los ratos de esparcimiento, no, era mucho estar en el apartamento, a veces, o sea, cada ciudad, el centro de cada ciudad es espectacular. Claro. Entonces siempre había esa posibilidad de que por si al europeo le gusta, que las terrazas, que un café, que todo eso, ¿verdad? Me acuerdo que teníamos cerca una sala de boliche, entonces íbamos a jugar boliche y cosas así. Bélgica tiene una particularidad también. Digamos, vos agarras carro, en 20 minutos estás en Holanda. Entonces agarraba carro y cada que llegaba alguien lo llevábamos a Holanda, 20 minutos, a un pueblo que estaba cerca. De Ámsterdam estábamos a 2 horas, de París estábamos a 2 horas y media, de Francia a la frontera, de Lille estábamos a 40 minutos, de Alemania estábamos a 1 hora. Entonces Bélgica es un poquito más de la mitad de Costa Rica. Entonces tenés esa facilidad, ¿verdad? Entonces cada vez que podíamos, teníamos un rato libre, íbamos a tal país. Inclusive una vez con mi esposa fuimos a Londres por el tren que pasa por debajo del agua. En 2 horas estás en Londres. Es un brinco. Sí, entonces todas esas cosas, más que pensar la gente, que esos, no, te terminan de ampliar la diversificación de pensamientos en cuanto a culturas, en cuanto a conocer lugares, ¿verdad? Yo creo que esa es una parte que a mí me encantó y me gustó muchísimo. Estando en Turquía, ¿verdad? Obviamente ya más maduro, con familia,
sea, Turquía es sumamente grande y tiene desde nieve Ujú. hasta playa. Entonces siempre existía esa posibilidad de poder dar un paseo. Sí, el turco, no sé por qué, tienen como una incidencia de muchos Estados Unidos, entonces Ujú. hay muchos centros comerciales y todo. La comida turca es sumamente buena, pero espectacular. Y aparte, Turquía es un país muy barato. Sí, eso sí Tal vez escucho. para los turcos no tanto, pero para uno sí es muy, muy, muy barato. Entonces, siempre esos ratos de esparcimiento, cuando los habían, pues uno nuevo en un lugar, pues le gusta ir a conocer otros lugares dentro del mismo país. Y nos pasó mucho que Turquía, al ser tan grande, igual tenías que trasladarte en Ujú. avión dentro de Turquía. Claro, claro. Sí, es que ahora que decías también, para uno lo ve muy barato porque sí, Costa Rica pues es un país también caro. Ujú, O sea, vos ujú, venís de un lugar ujú, que yo le decía a mi esposa, es una ventaja. A ver, que yo sé que el costo de vida es alto acá y lo que sea, ujú, pero sea como sea, por lo mismo los salarios son un poco más altos. ujú. Yo le decía a mi esposa, si nosotros, clase media, no fuera por esa razón, no hubiéramos podido conocer un montón de lugares. Ahora vamos No, para Japón y, ¿por chiva. qué? Porque podemos costearlo, porque Ujú, digamos que con Costa Rica es tan caro, ujú. en ese sentido, entonces usted va a otros lugares y es como puede Se equipara. darse ciertos gustos, Ajá, digamos, ajá, ajá. que yo le decía con un amigo colombiano, que en Colombia ellos con el ingreso es durísimo salir del país, ¿verdad? Sí, pero para nosotros es barato. Es otra cosa. Sí. Sí, y entonces sí, en Turquía sí te tocó explorar un poquito más, digamos, el país, como Sí, por así sí. decirlo. Ok. Que nos encontramos ahí con la barrera del idioma, Sí. porque el turco, al tener una autosuficiencia más amplia, no digo que Bélgica no la tuviera, pero también geográficamente tenía influencia de otros lados. Ujú. Entonces en Bélgica y la mayoría de gente hablaba inglés, entonces no había problema. Tanto mi esposa como yo hablamos inglés, pero en Turquía ya era diferente. En Sí. Turquía el turco no tenía esa necesidad de hablar inglés. Tal vez en Istambul si había más gente que hablara otros idiomas. Ujú. Entonces, en algunos momentos, pues había que jugársela como fuera. En el equipo siempre teníamos la opción de tener un traductor, Ujú. ¿verdad? Entonces, no había tanto problema por ahí. Pero igual, eso te invita a adaptarte, a crecer y a ver las cosas como una posibilidad más de ser mejor, ¿verdad? Interesante. Y para ya como para ir cerrando, no quiero quitarte demasiadísimo tiempo. Ya ahora que pasó esa etapa, digamos, ya del futbolista, El jugador. de jugador, digamos, porque futbolista toda la vida, ¿verdad? O sea, Sí, no. dijo alguien por ahí, jugador retirado del fútbol profesional. Ujú, ujú. No Exacto, exjugador, sino jugador exacto. Todo el retirado. fútbol profesional, exacto. Creo que Ujú, es la definición correcta. ujú, Sí, la vida obviamente toca tomar un montón de decisiones y yo como súper morado que soy, fue para mí y entendí el proceso y entendí las razones y todo. Me hubiera gustado verte en Saprissa el regreso, no se dio, pues, y lastimosamente por razones que fuera, pero ahora, posterior a ese proceso, eh, me encanta escucharte en la radio, en el tele y demás, pero qué bueno qué bueno que estés en la cancha, digamos. ¿Qué ujú. pensás vos de eso? O sea, vos querés Cuando, seguir. ajá, cuando mm, yo decido Ajá. eh, sacar la licencia de entrenador o las licencias de entrenador, Ujú. yo no lo tenía tan claro en cuanto a si quería ser entrenador. Ujú. Yo lo saqué porque posiblemente yo tenía el conocimiento a nivel futbolístico, pero a ese conocimiento yo quería ponerle nombres técnicos también, ¿verdad? Ujú. Duré un poco más de 2 años sacando la licencia y ya cuando tuve la oportunidad de ser entrenador, tener equipos a mi cargo, pues me gustó, Ujú. me gustó. Entiendo que de alguna forma en Costa Rica hay un techo y que hay que estarse actualizando, que hay que buscar abrir fronteras y buscar otro tipo de conocimientos que lo ayuden a uno más. Pero también hay que entender cuando uno es jugador que esa es una parte muy pequeña de la vida. O Ujú. sea, yo tuve la dicha, bendición de jugar hasta los 38 años. Pero ¿cuánto queda más de vida? Hay que buscar qué Claro, hacer, ¿verdad? Hay que claro. buscar qué hacer en lo que sea, ¿verdad? Ya sea que se sacó una profesión a nivel universitario o seguir estudios Ujú. Ujú. eh,
Hoy por hoy tengo la posibilidad en varios campos, pero a veces, y como también como anécdota, ya algunas veces que me piden fotos en estas instancias, Ujú, ya he retirado las canchas, ya lo veo como algo inclusive extraño, porque antes era muy constante, claro, ¿verdad? Porque estaba activo. constantemente en el ojo público y en los partidos y tal. Inclusive hay gente que me dice, me pregunta que si ya no estoy jugando. Yo no, hace casi que 2 años que me retiré y todo. Ujú, Pero en la otra parte, ¿verdad? En la dirección técnica, lo que pienso es, en el fútbol de Costa ujú, Rica hay que cambiar muchas cosas para mejorar. Y yo no las voy a cambiar estando fuera del fútbol. O ujú, no puedo pretender que haya un cambio o simplemente llegar y decir esto está mal si uno no trata de ser parte de la solución. ujú, Entonces, eh, tengo una línea clara de que yo quiero tratar al jugador como persona y también tratarlo como yo hubiese querido que me trataran siempre, ¿verdad? Porque hay que darle un vuelco a nivel mental y a nivel de enfoque al fútbol de este país en cuanto a que el jugador tiene que funcionar bien independientemente de la circunstancia, tiene que formarse bien. ¿Y por qué digo funcionar bien? Porque es muy dado en los jugadores a que si no tengo un regaño no funciono. ujú, Y no, eso no es el fútbol. exacto. El fútbol es otra cosa. El fútbol es entendimiento, el fútbol es pensar, el fútbol es eh, ser leal dentro de un camerino, ser leal dentro de la cancha, sí ser vivos, tener de alguna forma malicia, pero todo eso conlleva un montón de áreas que hay que abarcar, ¿verdad? Ujú, Entonces, eh, hay que saber que en estas instancias, y yo siempre lo he dicho así, para mí el fútbol es de los jugadores. ujú, No voy a cambiar mi pensamiento en cuanto a eso, y uno es una herramienta más para hacer crecer a los jugadores. claro, claro. Yo espero que para mí hay una deuda en Costa Rica en la nivel de entrenadores y es la exportación también de entrenadores Sí. que también vayan y tengan ese bagaje. Vos sabes que para mí la deuda es invertir más en los formadores. Ah, totalmente. No, no, deudas tenemos un montón. Sí, No es yo una creo que única. empezaría por ahí, No es una única. porque Oh, eh, a veces uno ve jugadores que no han tenido todas las herramientas necesarias para ser o llegar a ser un jugador profesional o llegar a consolidarse a más corta edad como jugador profesional. sí, Y eso pasa mucho por formadores. totalmente. Y usted que eso es un tema que estamos conversando estamos en el barrio de La Boca, de hecho, y estaba Clemente Rodríguez y hay un muchacho que jugó aquí, Matías Arce, pero jugó con la liga como 6 meses y nadie se acuerda. Ajá. Ellos están en las inferiores de Boca, tienen como la U9, U11, no sé qué, y estaban hablando de eso, y nosotros hablábamos de, le dan mucha fuerza a la parte de ligas menores, ¿verdad? A la parte de fuerzas básicas, que acá hay mucho... Sí, sí, sí. Yo que estuve en divisiones menores, o sea, tuve la oportunidad de estar en un equipo como Sporting, Ujú, que en ese momento pues estaba dando todas las condiciones a las divisiones menores, pero nos tocó enfrentar equipos, sí, con condiciones sí, no tan muy buenas. buenas. Y sabes qué es lo que pasa, que ahí es donde hay que poner atención, porque inclusive una vez que me tocó hablar con Oscar Ramírez, Ujú, él siendo asesor de la liga en este lapso de divisiones menores, y a la conclusión que llegamos es que a nivel de U21 o U20 ya es tarde para el jugador eh, claro. en cuanto a la oportunidad de formar ciertas cosas. Ya eso es tarde. Ujú, ujú, Inclusive U17 es tarde. Entonces, de U15 para abajo es un momento tan importante para el jugador, en donde va a absorber muchísimo conocimiento, pero sin saber que lo está absorbiendo, porque yo a veces oigo entrenadores con ciertas indicaciones y yo digo, no, no, si no es, no lo está entendiendo y no lo va a sí, entender. Entonces, hay formas, metodologías que le sirven al jugador sin él darse cuenta que va a mejorar muchos aspectos para que ya llegue a un nivel de una exigencia más alta
de una forma diferente, ¿verdad? Sí, sí, y ahora se ve como por ejemplo, le estábamos hablando con el caso de Jalen en selección, que se le ve el trabajo, pero se fue joven, ¿verdad? Y se le empieza a ver el trabajo. Y hay cosas que corregir que está en una edad digamos. No, hoy en día en Costa Rica, si el jugador quiere estar en otra dimensión de juego, tiene que salir del país. Sí, Tiene totalmente. O sea, aquí, desgraciadamente, creo que hemos mejorado. Y digo, ¿por qué digo desgraciadamente? O sea, hemos mejorado, pero desgraciadamente No lo suficiente. tenemos todavía el techo. Sí. Y vos ves jugadores que sí, que son muy buenos a nivel nacional, pero uno sabe que el medio no les va a exigir más. Entonces ya es donde ahí tienen que dar el salto. Sí, pero bueno, Randall, muchísimas gracias por haber venido, por sacar el tiempo, disfruté un montón la conversación, se fue súper rápido. Te traje algo a nivel de agradecimiento, no sé si tomas café o alguien en tu casa, pero... Mi esposa toma café. A mí me encanta el olor a café, pero de momento no le No sos tomador. no le he querido el gusto. Bueno, esto es café de un amigo, tiene un emprendimiento pequeño. Sacar, sí, adelante, mami, sácalo para que lo vean en la cámara. Es del emprendimiento de un amigo en Naranjo, se llama SJ Café. Hizo una familia que están... Mi esposa es amante del café y mi hija mayor también. Este es un Kenia de 85% de cata, de cata de 85, me parece. Ahí está la catación. 86, ok, 86. Sí, y entonces va un par de paquetitos para que lo probas. Y la gente que lo está viendo, muchas gracias. Denle like, suscríbanse al canal. Si alguien me quiere apoyar, voy para Islas Caimán a competir en agosto. Entonces, ahora algo que no hacía, tengo una cuenta de Instagram que es para, ¿cómo se llama? Era para subir barras del gym, nada más ahí, ¿verdad? El levantamiento fierros. Pero, ¿sabe cómo es esto? ¿Verdad? Hay que subirle los números para ver si uno busca patrocinadores y esas cosas. Entonces, luisadrian.lift. Ahí voy a dejar bueno, y mucho éxito. Y a ver si nos traemos una medallita para Costa Rica. Vamos por ese podio a ver qué pasa. Entonces, muchas gracias. Pura vida. Por allá.